otra cosa muy importante, aunque los protestantes lo digan y se paren de cabeza y se pongan verdes y abran el mar rojo de coraje, no tienen una relación histórica con la iglesia primitiva. Yo sé que ellos han dicho que ellos son la iglesia original de Cristo y que ellos estuvieron escondidos 1500 años hasta que apareció Lutero, y ya cuando apareció Lutero, ya después de 1500 años ya eran la iglesia verdadera, pero no es cierto. Es un hecho que mucha de esta, desde esta consecuencia histórica respecto de la doctrina original de los padres de la iglesia hasta nuestros días se ha perdido en prácticamente muchas, si no es que en casi todas, de las corrientes protestantes. Obviamente tenemos que analizar, por ejemplo, que principalmente los luteranos, algunas corrientes dentro de los calvinistas y sobre todo los anglicanos reconocen al menos 3 o 4 concilios de la iglesia, dependiendo de la denominación que se trate. Pero conforme han ido pasando los tiempos, muchas de las denominaciones, sobre todo aquellas de corte mercantilista, niegan muchos de los concilios de la iglesia. ¿Y por qué es importante citar los concilios de la iglesia y la relación con este marco o con este aparato histórico? Y es que los primeros concilios son los que definen, por ejemplo, la naturaleza de Cristo contra errores como el nestorianismo, contra el arrianismo, contra el monofisismo y contra todas estas herejías que se dieron en un principio. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo que es particularmente despreciado entre los protestantes, que son los testigos de Jehová, que sabrá Dios qué cosa creen, pero que entre ellos niegan, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. De ahí que nieguen, por lo tanto, que María es la madre de Dios. Pero no son los más importantes. Hay muchísimas doctrinas protestantes que niegan que María sea la madre de Dios, a pesar de que supuestamente reconocen que Jesús es Dios. Entonces, en este sentido, en este marco histórico, tenemos que entender, esta secta protestante o esta denominación protestante de la que estamos hablando, ¿reconoce los concilios? Sí, no. Si reconoce los concilios, ¿reconoce que Jesús es Dios? Sí, no. Si reconoce que Jesús es Dios, debe necesariamente reconocer que María es la madre de Dios. Pero viene aquí otro problema, y es el resentimiento de muchos protestantes en contra de la iglesia. Un resentimiento que, les soy sincero, nos hemos ganado a pulso, porque los católicos somos, bueno, pero una cosa bárbara, no somos ejemplo de santidad, y aunque se enojen. Entonces, ese resentimiento que nos hemos ganado a pulso los católicos por parte de los protestantes, hacen que ellos lo que quieran hacer siempre es no parecerse a la iglesia católica. Entonces, si la iglesia católica dice una cosa, muchos protestantes necesariamente van a decir lo contrario. Estamos hablando de protestantes no serios, de las sectas que han ido surgiendo en los años más inmediatos a nuestro tiempo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a iglesias como la metodista, como la luterana, como la no me acuerdo de cuáles otras, pero que son de las más antiguas y de una formalidad más específica, encontramos, por ejemplo, el uso de la casulla, el uso del alzacuello, el uso incluso de santos. Por ejemplo, los anglicanos tienen santos, tienen un santoral, reconocen a muchos de los santos de la iglesia católica como santos. Los luteranos también reconocen los concilios. O sea, tenemos aquí por eso que entender la diferenciación entre las corrientes protestantes. Pero en otras corrientes que no tienen este aparato teológico y que su fe no está sustentada en un aparato teológico específico, pues sí encontramos esa necesidad de separarse de la iglesia. Entonces, si el Papa dice una cosa, pues yo digo otra. Si la iglesia católica dice que María es madre de Dios, yo digo que María no es madre de Dios. ¿Tiene fundamento? No. ¿Tiene fundamento en la historia? No. ¿Tiene fundamento en la Biblia? No, pero no me importa. Yo aún así voy a estar en contra de lo que diga la iglesia católica, precisamente por esta situación de odio hacia la iglesia católica, porque es muchas veces eso, odio hacia la iglesia católica. Por otro lado, vamos a tener que también dentro de este principio de la sola escritura, encontramos que los protestantes, y eso en todas las corrientes protestantes, sea la que sea histórica o no histórica, es la adhesión a la Biblia en cuanto a su literalidad. Y por lo tanto, en cuanto a su literalidad, a la no interpretación, y de ahí que no puedan a veces entender muchos de los principios de la iglesia católica. Obviamente esto de la sola escritura no tiene fundamento en los padres de la iglesia, ni tampoco tiene fundamento en la tradición apostólica, ni en la historia de la iglesia, pero ha sido una manera en la que ellos han encontrado de desarrollar su teología, y por lo tanto es que a veces parecen no entender y no comprender muchos de los principios.
Pero a este problema de la sola escritura le vamos a agregar otro problema que tiene que ver con la idea de Lutero de quitar los deuterocanónicos. Algo que yo le reprocho mucho a los protestantes es su inclinación a querer ser judíos, independientemente que sean cristianos y que hayan reconocido a Cristo en su corazón y todo lo que siempre dicen, ya cuando no tienen otra cosa que decir, es que siempre quieren ser judíos. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento. Son fans del Antiguo Testamento y de San Pablo, que de San Pablo no quiero hablar, pero son judaizantes hasta el extremo. Solo les falta hacerse la circuncisión para terminar de ser protestantes en todo el sentido de lo que quieren, porque citan el Antiguo Testamento a más no poder. Y si nosotros no entendemos una cosa primordial, es que vamos a continuar con ese problema de citar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación es Cristo. Por lo tanto, si en el Nuevo Testamento y en el mensaje evangélico hay una contraposición a lo que viene en el Antiguo Testamento, no lo podemos tomar en cuenta. Si el Antiguo Testamento da por sentado algo como una verdad absoluta para los protestantes, nosotros tenemos que entenderlo a la luz del Evangelio, no a la luz de la literalidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Si fuéramos judíos, ni siquiera creeríamos en Cristo. Y ese es un problema muy fuerte que los protestantes tienen, pero que difícilmente entienden. Entonces, respecto a esta parte del Antiguo Testamento, entienden, por ejemplo, la literalidad del primer mandamiento de no te harás escultura de lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar y en cualquier lado. Pero, por ejemplo, sin su alminiculación, es decir, sin su compaginación con otras partes, por ejemplo, cuando Dios manda hacer los querubines para el arca de la alianza, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver estas contradicciones entre la sola escritura y la interpretación que hacen los protestantes del Antiguo Testamento, que lo toman muchas veces como una verdad absolutamente revelada sin que pase por la plenitud del mensaje evangélico de Jesucristo. Ahora, ciertamente que en el Evangelio no se habla sobre hacer figuras, pero en el Antiguo Testamento sí, y eso aunado a otra de nuestras fuentes de la revelación, que es la tradición apostólica, encontramos la posibilidad, sin caer en el pecado del primer mandamiento, de realizar, por ejemplo, estatuas de los santos. Otro tema respecto de los santos. Nosotros tenemos mucho de nuestro fundamento, los católicos, sobre el purgatorio, sobre la comunión de los santos que se concibe en lo que es el credo de los apóstoles, en los primeros concilios de Nicea y Constantinopla, sobre la intercesión de los santos y por lo tanto de la Virgen María, principalmente en el libro de los Macabeos, donde en una frase muy corta, que tampoco es que nos dé para mucho, que dice: es una acción santa y prudente orar por los difuntos. Los protestantes, al negar los libros de los deuterocanónicos, incluyendo el libro de los Macabeos, es que niegan, por ejemplo, la intercesión de los santos y por lo tanto la intercesión de la Virgen María. Sin embargo, esta negación de los deuterocanónicos tiene que ver con esta idea judaizante de los protestantes. ¿Por qué dicen? Si los judíos no incluyeron en el siglo I a los deuterocanónicos, pues nosotros tampoco, que fue uno de los argumentos de Lutero y uno de los grandes argumentos de los protestantes. ¿Cuál es el problema de los deuterocanónicos? No si son libros revelados o no, el problema es que estaban escritos en griego y los judíos dijeron: si está escrito en griego, no es revelado. En la Biblia de los 70, que se hizo unos 180 años antes de Jesucristo, la Septuaginta, sí se consideraban los deuterocanónicos, y muchos judíos de la diáspora, es decir, los que no vivían en Jerusalén, consideraban los libros revelados. ¿Quién decide que no van a estar ahí? Unos judíos que se reunieron en un concilio en el siglo I y que dijeron: no, estos libros nos gustan, los vamos a quitar. Unos rabinos, ya ni siquiera eran sacerdotes, eran rabinos. Entonces, en esta intención judaizante que tienen los protestantes, en quitamos los deuterocanónicos y por lo tanto quitamos mucho del fundamento de la comunión de los santos, de la intercesión de la Virgen María, de la intercesión de los santos, y por lo tanto viene como todo este conflicto, pero que es un conflicto histórico en esta precisamente relación de quererme separar de lo que es la Iglesia Católica y no parecerme absolutamente nada a ella. Ahora, esto en cuanto a su proceso histórico. En cuanto a la realidad actual, sí tengo que reprochar algo que he reprochado todos mis videos posibles, y es la mala preparación de los católicos y las aberraciones que cometen. ¡Tengo miedo! Y aprovecho, los santos no hacen milagros.
la Virgen no hace milagros. Y yo no sé ya si pararme de cabeza o aventarme al vacío para que entiendan esta situación que todos los católicos se niegan a entender. Bueno, no todos, pero la mayoría. De decir, la Virgencita me hizo un milagro, San Juditas me hizo un milagro. No, los santos son intercesores. Dios es el único que hace milagros. La Virgen no hace milagros, los santos no hacen milagros. Ni aunque se les chispoteen, ni por casualidad. Todo viene de Dios. Y entonces viene que los protestantes se agarran de cualquier cosa que nosotros hacemos mal para atacarnos. Y esto tiene que ver con la formación, la pésima formación de los católicos. A lo mejor muchos de ustedes son católicos formados que me están viendo y que dicen, no, es que yo no hago eso. No, pero si tú te vas a cualquier pueblito, tú te vas a cualquier colonia, vas a encontrar gente que adora a la Virgen María. Y a la Virgen María no se le adora. A los santos no se les adora, porque la latría, es decir, el acto de adoración, solamente se hace a Dios en la Eucaristía. En todo caso, a los santos y a la Virgen se les venera, ya sea en la dulía o en la hiperdulía, que es un tema que en mi canal algún día trataré. Pero hay mucha gente que si ustedes le preguntan, dicen que sí, que adoran a la Virgen María y que adoran a los santos y hasta a la Santa Muerte. Entonces, en toda esta mezcolanza tan espantosa que hacemos los católicos, les damos todas las posibilidades a los protestantes de estarnos fastidiando. Si fuéramos gente formada y fuéramos gente que no hace cosas raras, les aseguro que se convertirían más protestantes a católicos que católicos a protestantes, cosa que lamentablemente no sucede por nuestra mala formación, por nuestros malos hábitos y porque también somos el alma de Judas los católicos y nos la pasamos fastidiando a la gente hasta que se hace protestante. Entonces, históricamente tenemos todos estos elementos en el proceso de desarrollo teológico de las diferentes denominaciones protestantes que los han llevado incluso a veces a atacar a la Virgen María. He visto que le han dicho ni siquiera lo puedo repetir, pues son cosas espantosas. En lo menor, niegan que sea la Madre de Dios, niegan que sea Virgen, niegan todos los dogmas de fe respecto a la Virgen María, pero muchas veces por estos elementos que hemos visto. Yo soy Carlos Vergara, estoy muy contento de haber estado aquí en esta colaboración con Catoliquillos. Espero que les guste, compártanla, suscríbanse a este canal y si quieren buscarme como Carlos Vergara en YouTube y suscribirse también a mi canal, se los voy a agradecer infinitamente y los voy a amar con todo mi corazón en la lejanía, porque por supuesto no los conozco, pero pues les mando muchos abracitos y besitos y cosas por el estilo de agradecimiento por haber visto este video. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.